Hoy quiero empezar a hablar acerca de una función práctica que vamos a tener en estos tiempos, los que realmente son valientes y despierten a las operaciones que el Padre quiere asignar. Y es acerca de cómo nosotros somos llamados a conquistar espacios en medio de la tierra y que podamos nosotros entender las operaciones que el Padre quiere que nosotros tengamos como sus hijos. Lamentablemente, por mucho tiempo, el espíritu religioso que ha operado en el cristianismo nos ha hecho personas que somos víctimas de las circunstancias de este mundo, que no tenemos participación en este mundo, sino que lo único que debemos de hacer es esperar para que venga el rapto y que todo el mundo se vaya para el cielo y que se acabe este mundo y hasta luego. Pero eso no es lo que dice la Escritura. De hecho, ese pensamiento es totalmente contrario al pensamiento del Eterno, es contrario a la palabra, porque la palabra más bien nos enseña que nosotros tenemos que ser aquellos que traigan luz a esta tierra. Y lo dice tanto la Tanaj como lo dice la Brida Hashá, el Nuevo Testamento, y esa es una realidad espiritual. El problema es que hemos estado nosotros muchas veces infectados por este pensamiento y hoy tenemos que empezarnos a liberar de estas cosas que el enemigo ha introducido para provocar que él pueda, a través de nuestro adormecimiento y de nuestra inoperancia y de nuestra flojera espiritual y tampoco haber tomado responsabilidad sobre las cosas que tenemos que tomar responsabilidad, simplemente dejamos que el enemigo opere a sus anchas. Pero nosotros somos los que venimos a incomodar las tinieblas. Somos nosotros los que venimos a provocar incomodidad en el mundo espiritual. Entonces, hoy tiene que empezar una verdadera revolución de Elías. Libro de Malaquías, capítulo 4, nos habla de que antes de que venga el día grande y temible de Yahweh, él enviará al profeta Elías, el profeta Elías, y él hará preparar el camino de el Eterno, el camino de nuestro Mashiach. Y así como en la figura que tuvo Yohanan Hamabdil o Juan el Bautista, como dice la tradición, que el mismo Mashiach dijo, este es Elías, vemos el espíritu de confrontación a los sistemas que existían en esa época, preparando un despertar de almas para que cuando viniese Mashiach, el camino estuviese abierto. Hoy estamos esperando que vuelva Mashiach sobre la tierra, pero no pueden suceder algunas cosas si nosotros no entramos en la operación que nos corresponde. Entonces, hoy la sociedad, por ejemplo, está obsesionada con muchas reconstrucciones extremas. Por ejemplo, los reality shows, ¿verdad?, que muestran la reconstrucción de coches, de casas, de rostros y hasta de relaciones de una forma radical y rápida. Y estos programas anuncian lo infeliz que está el mundo con el estado actual de las cosas. Entonces nosotros queremos hoy en día, según lo que la sociedad dicta, cambios rápidos y extremos de lo que conocemos. Entonces hay como una búsqueda desesperada de felicidad, de amor y un verdadero y excelente ejemplo de las piedras de la sociedad que claman por redención es esto que está ocurriendo hoy en día. El mundo no sabe exactamente qué es lo que está buscando, pero sabe que busca algo diferente. Eso es lo que pasa con la nueva generación. Ellos quieren algo diferente todos los días, no saben qué. Entonces el enemigo se ha encargado de traer todo un circo de ilusiones, de mentiras, para que tenga entretenida esta generación. Cuando nosotros miramos las profundidades de pozos sin fondo que existen, de situaciones desesperadas, como cosas que están ocurriendo en el mundo, el terrorismo, el SIDA, las drogas, las pandemias, las guerras, los choques, las guerras religiosas, la desintegración familiar, la hambruna, las situaciones políticas que están ocurriendo en Oriente Medio. Y la gente se da cuenta que sí, que hace falta un cambio, y este cambio tiene que ser radical y estremecedor. Es manifiesto que toda la creación gime, como dice Romanos 8:22,
y está con dolores de parto. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Qué está haciendo la creación? Está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. Entonces el mundo está está hambriento de respuestas sobrenaturales. Y el mundo está ansioso por una transformación repentina y profunda. Eso tiene que ser como un tsunami, como un agente de cambio, de imagen extremo que tiene que golpear la tierra. Tiene que haber un cambio dramático en muchas cosas, un impacto. Y tiene que haber una revolución de gente con una generación como la de Elías, que presente dinámicas transformadoras, poderosas, que afecten y cambien el mundo, pero también tienen que cambiar al pueblo de Elohim. Aunque a veces hay algo en el corazón de las personas que les atrae hacia Elohim, muchas veces sus seguidores no han sabido gestionar las oportunidades que nuestro rey nos ha dado. Las relaciones que hemos tenido como pueblo públicamente han sido tan malas en su nombre que para el mundo resulta muy difícil ver a través de nosotros al Rey del Universo. Por eso su pueblo, aunque ha estado muchas veces intentando traer soluciones humanistas a los problemas que enfrenta la sociedad, nuestros intentos no son exitosos, porque los creyentes no ven realmente la manifestación del reino a través de nuestra vida. Entonces hay una generación que hoy está muriendo, una generación de su pueblo que vino desde los sistemas religiosos, y la siguiente generación que empieza a ver la oportunidad que el reino se manifieste a través de su pueblo, de su Keilah. Es difícil que quiera acceder a esto, porque lo que ven es un sistema muerto, un sistema religioso. Y las personas hoy en día, escuche bien esto, las personas hoy en día están interesadísimas de experimentar lo verdadero, del espíritu. Por eso es que tantos jóvenes están metidos en nueva era, tantos jóvenes están metidos en brujería, tantas personas hoy andan detrás de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque la gente quiere experimentar lo espiritual. Pero la iglesia o la Keilah o los que conocen del Eterno han sido pésimos transmitiendo la vida espiritual. Ellos quieren experimentar la presencia y nosotros les hemos dado religión. Ellos quieren experimentar poder y nosotros les hemos dado apatía. Y por eso tenemos que aprender a ser auténticos en las cosas del reino. Si tú no puedes experimentar el reino, ¿cómo puedes hablar del reino? Si tú, la única experiencia celestial que tienes presupuestada en tu vida es que te mueras algún día para ver el rostro del Eterno, ¿cómo vas entonces realmente a manifestar su gloria sobre esta tierra? Por eso es que como pueblo se necesita un cambio radical. En el sistema tradicional cristiano, obviamente, todo el mundo tiene que volver a la Torá. Y en los que han vuelto a la Torá tienen que volver a la vida en el Ruach, a una vida espiritual con un fundamento serio en la Torá. Hoy vemos tantos grupos de raíces hebreas simplemente preocupados de leer la parashá semanal y de saber un montón de conceptos de la Torá, pero su vida es decrépita, decadente. No hay vida en el espíritu, no hay realmente poder ni autoridad para que todas esas cosas que tienen que ser destruidas delante del Padre por las situaciones que han estado adormeciendo sus vidas puedan realmente ser llevadas delante de las cortes celestiales. Entonces hoy podemos ser muy disruptivos, amados, en buscar las cosas de arriba y traer las manifestaciones del reino. Sin embargo, existe una realidad, hay mucho entretenimiento allá afuera, mucha distracción, películas, televisión, videojuegos, YouTube, redes sociales, que se adentran más y más en el lado de la oscuridad. Y es ahí donde nosotros hemos fallado en manifestar la luz. Cuando el hambre de las personas por lo sobrenatural no es satisfecho por nosotros que somos el pueblo sobrenatural, la única opción que ellos tienen es buscar las imitaciones falsas de lo que es real.
ya que muchas ramas del cristianismo o de raíces hebreas o mesiánicos no han aceptado los dones proféticos y las capacidades espirituales que nosotros podemos tener en el Eterno. Y por eso las redes psíquicas, engañadores, brujos, gente que está metida en Kabbalah, que es la brujería del judaísmo, están ganando miles de millones de dólares, hasta de creyentes de todo tipo, ofreciendo falsificación de lo que nosotros como pueblo deberíamos de estar manifestando legítimamente. Pero hemos tenido tanto miedo de predicar y demostrar el poder de Elohim, para quien nada es imposible, que hemos abierto la puerta para que la industria del entretenimiento aplaque la sed de las personas por lo sobrenatural, y a través de películas y programas que muestran demonios, brujería, hechicería, empiecen a engañar a esta generación. Hay una generación engañada, por ejemplo, por toda la serie de Harry Potter, mientras que por otro lado, al mismo tiempo, hay una generación negando la validez de la profecía, de la autoridad espiritual, de la sanidad. Y aunque las señales y las maravillas no son negociables desde el punto de vista de las Escrituras, realmente tenemos que entender que mucha gente se ha estancado en esta vida espiritual. Nosotros leemos en 1 Corintios 14 algo muy interesante, porque nos dice de manera explícita la importancia de la profecía por encima de todo, excepto el amor. Y este se debe valorar por encima de los demás dones, así lo dice en el verso 1. Aún más que hablar lenguas de diferentes tipos, como se pueden manifestar en nuestra vida, que podemos hablar otros idiomas sobrenaturalmente, Pablo enseña que este don es muy importante y ordena a esta congregación en Corinto que lo usen. Evidentemente, cuando no hay un orden en la Torá, la profecía se ha vuelto un caos. Pero hoy que estamos en la Torá, la profecía puede tener un fundamento sano y tenemos que aprenderlo a administrar. Entonces es importante que nosotros procuremos profetizar. Y algo tan sencillo como que tú te levantas hoy y te duele un pie y empiezas a hablar del dolor que tienes, estás hablando de que lo que de las tinieblas quiere que se hable. Pero cuando tú empiezas a profetizar sobre ese pie, a decir, yo por las llagas de Mashiach soy sano, de eso es lo que estamos hablando, de que nuestras palabras proféticamente construyan nuevas realidades. Entonces, esta expresión, procurar profetizar, es importante, porque no solamente significa el permiso para profetizar, sino que describe la profecía como un objetivo que debe de ser perseguido con diligencia. La palabra griega que se traduce en ese texto para procurar es la palabra seló, que significa arder en fervor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú todas las mañanas tienes que arder en un fervor de hablar de la palabra del Eterno, de hablar de lo que Él tiene para tu vida, de aferrarte a sus realidades, de aferrarte a sus bondades, de aferrarte a lo que Él está hablando. Pero somos tan fáciles de ser descriptivos de lo que yo humanamente experimento, y empezamos a hablar de la experiencia, de lo que yo sé, y a veces del fracaso y de la limitación y el no se puede y esto no es posible. No, esto no puede seguir sucediendo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Elohim. Por eso tienes que hablar de las posibilidades del reino. Y ante cualquier negocio, cualquier desafío, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, deja de estar creyendo al profesional del mundo y empieza a hablar de lo que el reino quiere hacer. Porque Él va a irrumpir en los sistemas de este mundo y va a cambiar la realidad de nuestra existencia y va a hacernos cambiar la realidad de las naciones por causa de su reino. No es suficiente, mis amados, estar abiertos a la profecía. No debemos de estar esperando que alguien venga y nos hable proféticamente. No podemos ser pasivos, como sucede en el sistema cristiano, que si viene un profeta y se anuncia,
toda la congregación se alborota porque ahora sí el Padre nos va a hablar. Esta pasividad tiene que morir en nuestra vida. Esto no es un aditivo emocionante para nuestra espiritualidad, sino que nosotros tenemos que arder en el fervor por reconocer todos los días la voz de Elohim en la tierra y hablar de ella desde lugares altos. La profecía tiene que ser un impulso de extrema importancia en la revolución de la generación de Elías, porque ella va a restaurar la voz de Elohim entre los asuntos de los hombres. Tiene que haber un tsunami espiritual. Saben que cuando un tsunami toca la tierra, que viene desde el mar, va a cambiar el panorama totalmente. Y eso es lo que tiene que ocurrir en esta temporada. Este tsunami está llegando para orar una labor de desambiguación, así como lo hizo Elías al clamar a Israel diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Este golpe a lo que se había establecido en una dualidad de pensamiento, en una hipocresía espiritual, que podemos resumir popularmente con un dicho que es tratarle de quedar bien a Dios y al diablo. Tuvo que venir a confrontarlo Elías con ese tsunami para traer un hasta aquí y marcar diferencia en una generación. Después de que Elías profetiza eso, pide fuego del cielo para convencer a Israel sobre quién es el verdadero Elohim, porque ellos no estaban seguros. Y de la misma manera, así tiene que ocurrir hoy en día. Hoy, si tú te levantas como un revolucionario del reino, como un Elías, vas a tener que barrer con el mundo, vas a tener que barrer con el sistema religioso, vas a tener que barrer con aquellos que hoy están manoseando la Torá, y no dejar lugar a dudas sobre la identidad de Elohim. ¿Quién es Él? Y estas dudas tienen que eliminarse, y tenemos que ser radicales en este tiempo para mostrar ese fuego abrasador. Porque ya el cuestionamiento no puede seguir siendo: ¿y será que existe Elohim? Y si no, ¿qué haré al respecto? Ya esos cuestionamientos tienen que acabarse. Ayer precisamente escuchaba un video que probablemente mucha gente ve en YouTube de un famoso cabalista que tiene una voz muy hermosa, un acercamiento muy dulce para los demás, dice cosas interesantes a veces, pero prácticamente de una manera progresiva, por lo que he visto a través de un par de años de verlo en redes sociales, él ha ido poniendo en duda la existencia de Elohim. Porque ya Elohim no es el Elohim que nosotros creemos, en el Elohim creador, no, es el Elohim que es una fuerza que se mueve por ahí en el infinito. Y estas mentiras las van tragando fácilmente los que hoy dicen seguir la Torá, porque andan buscando lo místico sin tener realmente una manifestación de poder en su vida. La gente quiere resolver el más allá cuando no resuelven el más acá, cuando en su propia vida no tienen autoridad, cuando en su propia vida no resuelven temas. Y por eso hemos venido hablando acerca de presentar estas cosas delante de las cortes celestiales para que veamos cambios en lo propio, en nuestro metro cuadrado de responsabilidad. Y cuando ya ordenemos estas cosas, iremos por otros niveles. Pero hoy el poder tiene que manifestarse en tu vida. Y esta revolución tiene que ser un cambio drástico y de gran alcance en el pensamiento y la conducta que tienes. Y para que esa revolución se dé, tienes que derrocar un sistema de mentira, de falsedad, de falsa espiritualidad que se ha infectado, aún en los que dicen estar en raíces hebreas, aún en los que dicen guardar Torá, y tiene que morir esto radicalmente. Tiene que ser reemplazado por la verdad del reino. Y tiene que haber un cambio repentino y trascendental en esta situación. Hay antónimos para esta palabra, la palabra revolución.
y es el estancamiento, es el status quo, y es lo que normalmente ocurre en la mayoría de personas. Pero cuando hablamos de esta revolución que tenemos que provocar, es para erradicar ese estancamiento y ese status quo. Nada puede seguir siendo igual. Y realmente tenemos que provocar que la revolución sea evidente, que haya un cambio repentino, trascendental, el tiempo es corto, no podemos estar jugando y tenemos que derrocar los sistemas que han estado ahí como los normales para reemplazarlo con otro y producir cambios drásticos y de gran alcance en el pensamiento y la conducta del reino. Eso tiene que ser transformador en el sentido de que no vendrá para mejorar o actualizar algo ligeramente en la realidad actual que tenemos, sino para remodelar y para transformar todo lo que tiene que ver con nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y es importante que contemos con una descripción y una definición sobre el tipo de revolución del que estamos hablando. Esta palabra en sí misma no es muy satisfactoria como un término común, porque implica una lucha con el estado actual de las cosas, sin definir precisamente algo como una naturaleza de reemplazo. La motivación muchas veces en la historia de los revolucionarios ha sido el amor a la revolución misma. Pero tal motivación solamente une el espíritu de desorden que se extiende actualmente sobre la tierra, lo cual solamente va a provocar que los mismos males sigan estando establecidos en la sociedad. Pero cuando hablamos de un movimiento revolucionario del reino, pareciera que sí, que inicia con un espíritu de rebelión. Por eso muchos revolucionarios espirituales son como las ovejas negras de una congregación. Pero a menos de que esto anuncie y presente un sistema válido que va a reemplazar aquello que estamos golpeando, simplemente vamos contra la corriente sin ningún sentido. Por eso cuando hablamos de revolución, hablamos también de conquista. Porque no somos solamente guerrilleros, sino que somos conquistadores del reino. Y cuando conquistamos, es porque estamos reemplazando lo que existía por algo nuevo. Entonces, hoy en día, personas que están cansadas con el status quo, cansados de estar en una congregación, cansados de escuchar lo mismo, cansados de ser espectadores en ceremonias aburridas y grises. Por eso es que muchos están dejando los sistemas religiosos por cantidades. No precisamente porque están perdiendo interés en Elohim. Al contrario, están interesadas en él, pero están desinteresadas en lo que es el sistema que les representa. Porque el espíritu religioso está ahí muy fuerte y ha estado sofocando la verdadera espiritualidad. Entonces nosotros, si queremos ir contra este sistema establecido, la pregunta es, ¿y qué va a reemplazar esto? Algunos pueden decir la Torá. Sí, claro, así es. Pero la Torá no solamente es practicarla, sino es transformar nuestra vida radicalmente. Porque si solamente la practicas y pasas del entendimiento a la acción, pero no hay una transformación en tu corazón, entonces eres un religioso más, que anda justificando sus malas actitudes, sus malos pensamientos, sus malas palabras, su mal estilo de vida, con un Shabbat y lo que haces en Shabbat. Entonces, este espíritu religioso es muy persistente y por eso, si vamos a romper sistemas, tenemos que traer el sistema del reino. Por eso es que las doctrinas de muchas congregaciones cristianas, por ejemplo, y denominaciones, está tan elaboradamente diseñada, ¿no? Tan cuidadosamente diseñada para asegurar que todo lo que es del Ruach no lo sorprenda. Ni los dones, ni las manifestaciones inusuales. Todo esto se evita porque hay que tener control de las cosas. Entonces, su presencia deja de ser notoria en nuestra vida.
Y por eso es que tenemos que romper con este espíritu de muerte que existe, por ejemplo, en el sistema de su pueblo, y traer un espíritu de resurrección. Un espíritu de resurrección en medio de su pueblo, para que se vive la vida del espíritu, en el fundamento de la Torá, pero con la autoridad. Porque hay una realidad. Si nosotros nos ponemos a ver cómo vivían la Torá en el tiempo antiguo, pensemos en Abraham, el padre de la fe, un hombre que estaba guardando sus caminos delante de Elohim, pero tenía una vida espiritual sobrenatural porque veía ángeles, porque interactuó inclusive con Yahweh cara a cara. Lo tuvo en su casa comiendo y bebiendo. Le lavó los pies. Porque hoy nosotros no vemos esas cosas. Es porque estamos tan distraídos con las cosas del mundo que por más que digamos que guardamos Torah, más que digamos que estamos conociendo del Eterno, realmente estamos más enfocados en el mundo que en la vida del reino que debemos de tener. Entonces, hoy, amados, tenemos que adoptar esta posición de autoridad en el reino y empezar a movernos en una dirección sobrenatural. Es un desafío, pero sí podemos adoptar esta revolución para traer cambios significativos. Así que vamos a empezar a empujar por un nivel mayor en nuestra vida y esperemos que juntos podamos lograr el tiempo más extraordinario que el reino ha podido traer en nuestra época. Bendiciones para todos.